Puesto militar son sueldos. No tienen armas, no tienen equipo, no tienen nada. Bueno. Eso sí que vivimos de estar con la mano abierta para ver si te tiran algo. Te tiran algo. Pero en aquel momento hubo una solución que no se implementa ahora, que es vincular a nuestros militares a los cascos azules de Naciones Unidas. Naciones Unidas pagaba todos los gastos y nuestros oficiales y suboficiales, a lo largo de 15 o 20 años, todos habrían tenido un destino en el exterior alguna vez. Los militares argentinos tuvieron un desempeño espectacular. El mundo entero felicitó a la Argentina por los militares que le mandamos. Y los militares volvieron a la Argentina diciendo, bueno, tengo un papel que cumplir en la sociedad argentina. Eso es muy importante. Tienen un papel que cumplir que no cumplieron, que no lo dejaron cumplir. Bueno, un honor, un placer especial porque lo que no es habitual, lamentablemente no es habitual, un funcionario de nuestra defensa y que justamente tiene que ver con la función política de la cooperación internacional y las misiones de paz. Estamos hablando del director nacional para mantenimiento de la paz, este organismo que, bueno, que se dedica justamente a esto que desde hace tiempo nosotros intentamos dar a conocer. El licenciado en Economía, Juan López Chorne, un placer, y magíster en Relaciones Internacionales de la Flaxo, licenciado en Economía de la Ditela, doctor en Seguridad Internacional de la Universidad Gutiérrez Mellado de España, profesor en la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad de San Martín, y varias otras cosas más que las vamos a dejar de lado. Juan, bueno, un honor, un placer, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo es esto de las misiones de paz y la función que te cabe ahí en el ministerio, no? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto poder hablar con vos. La verdad que sigo tu programa cada vez que puedo, a veces de manera indirecta, a través de internet. Un saludo para tu audiencia también. Y sí, bueno, acá estamos. Gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Como dice el gaucho, no valgo por lo que he dado, sino por lo que he de dar. Así que el porvenir es lo que importa. Y bueno, sí, acá estamos, con la responsabilidad de llevar adelante en la dirección que ocupo actualmente dos funciones importantes y primarias, digamos, que tiene asignadas, que son las misiones de paz y los ejercicios combinados, es decir, los ejercicios militares con otros países. Me acuerdo que en mis primeros escarceos por el edificio le di muchísima atención y me hacía unos gráficos que creo que los entendía yo solo, de cómo había sido la participación y cómo esto era una herramienta de integración con el mundo. Y cómo a veces desmantelar yo a veces soy demasiado prejuicioso de los prejuiciosos, en que ven al militar solamente como una máquina de guerra, de matar, bélico, un militar está contento matando gente y tirando tiros, y esta pavada, perdón mi expresión académica, pero bueno, vos cómo ves esto de estar colaborando. Creo que hace poco, y creo que es mérito tuyo, se ha firmado la ley de ingreso y salida de tropas, así que es halagüeño, ¿no? Sí, la verdad que hay pocas cosas que uno le encontraría tantos aspectos positivos y tan pocas, digamos, pros y contras o trade-offs, como dicen en inglés, como las misiones de paz. Son muchas cosas, y son muchas cosas positivas, y son muchas cosas positivas particularmente para, yo creo, ¿no? Para nuestras fuerzas militares. Por supuesto son medidas, iniciativas en el marco de organismos internacionales, multilaterales particularmente, pero no exclusivamente, puede ser el sistema de Naciones Unidas para promover la paz o la resolución pacífica, disminuir, minimizar la violencia y los conflictos en varias regiones del mundo. Es decir, en ese marco es una iniciativa que promueve la paz y la resolución pacífica y política de los conflictos.
son iniciativas que permiten a nuestras fuerzas militares adiestrarse, prepararse en el terreno, en situaciones conflictivas. Justamente, yo estoy llevando adelante ejercicios combinados que uno utiliza, hace simulaciones con otros países en diferentes tipos de situaciones, circunstancias, marcos situacionales, para que estén preparadas. Y bueno, las misiones de paz es una preparación muy, muy importante para nuestras fuerzas. Son una ayuda, una colaboración para nuestra política exterior, es decir, no solo tiene una dimensión de la defensa, sino hasta diría fundamentalmente una dimensión en la política exterior de la nación, el que el país se comprometa en ayudar a diferentes comunidades, regiones, países a resolver problemas graves. Y diría, para un país que tuvo la particular transición democrática que tuvimos nosotros hace unos 40 años, que nuestras fuerzas militares estén, por lo que son los mandatos de muchas de las misiones en las cuales estamos presentes, o estuvimos presentes hace poco, comprometidas en el terreno, en resguardar los derechos humanos y la integridad de la población civil, y que se haga, porque esto hay que resaltarlo, quizás lo podemos charlar un poquito más adelante, con tanto profesionalismo como lo hacen nuestras fuerzas, la verdad que es muy importante, muy importante. No solo tiene un valor simbólico, o si no, a partir de ese valor simbólico tiene un valor material, yo creo, muy concreto. Es decir, y está bien que así lo sea, casi es una política de Estado, me animaría a decirlo. Las misiones de paz de nuestras Fuerzas Armadas es algo fundamental. Tal vez no sea la misión primaria, ¿no? En términos doctrinarios, que es, bueno, conjurar y repeler una agresión militar, pero casi. Si me permitís, es muy importante, ha sido muy importante, muy valiosa, y es algo que, más allá de las dificultades financieras que tiene la Argentina, económico-financieras, que tiene el sector, creo que acá no hay izquierdas y derechas y hay que mantener y sostener el compromiso de la participación en misiones de paz, ¿no? De algún modo, lo que quería preguntarte, Juan, era... Si podemos detectar este análisis SWOT que a veces hacemos, el FODA, de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, bueno, estas oportunidades. Espero tener alguna primicia respecto al tema de oportunidades. En algo te relevó, hace poquito subimos un video, tuvimos un contacto con yo creo un calificado, un conocido periodista y analista y experto en temas de Medio Oriente, que es Horacio Calderón, y ya me anticipó, pero bueno, no es la palabra. Adelantó la primicia. Y no, exacto, así que, bueno, pero te quito la mochila de tener que vos, como funcionario y tus responsabilidades y las reservas que acarrea el cargo, bueno, ¿cómo estás viendo vos? A ver, ¿en qué podemos nosotros colaborar? Pero vuelvo a esta pregunta, ¿cuáles serían nuestras particularidades? Sí, entiendo la pregunta. En un sentido abstracto, como dije recién, es difícil hacer un análisis FODA porque uno encuentra demasiados aspectos positivos y fortalezas, pero cuando uno va a la realidad nuestra, a los desafíos y a las prioridades, ¿no?, que uno establece en términos de diagnósticos y de apreciaciones estratégicas en el marco, digamos, de la política exterior de la nación, de la cual es subsidiario el sistema de defensa, sí, el análisis se torna un poco más complejo de esa pintura general que hice tan positiva, ¿no?, hace instantes. Y en ese marco, y entrando ya en ese nivel, digamos, de sintonía y de complejidad, sí, varias cosas podemos decir. Por un lado, en lo que hace a la apreciación del escenario, lo que podemos observar, en primer lugar, partiendo de cuál es la realidad actual de las misiones de paz. Después podemos hacer prospectiva y pensar qué puede llegar a pasar en este mundo tan volátil como tenemos hoy día, ¿no? Pero bueno, y hoy día la situación que tenemos, más allá de que hay varias misiones de paz llevándose o en curso, encontramos que cerca del 90% del personal y medios empeñados en misiones de paz se concentran en África en 4 misiones, básicamente, que son en Congo, en Sudán, en República Centroafricana y en Mali. Después hay una miriada
varias otras misiones, pero que tienen un compromiso en el terreno con menor cantidad de recursos, en un sentido general, de recursos de gente, de efectivos, de material, etc. Entonces, una primera lectura es, bueno, a ver qué hay en el mundo, dónde podemos cooperar, y en el marco, hay que decirlo, de los intereses estratégicos de la República Argentina, bueno, cuánto, cómo o si queremos comprometernos y dónde queremos comprometernos y dónde tal vez no queremos comprometernos o dónde hay inclusive otros que quieran que nosotros nos comprometamos. Todo eso lo analizamos. En cuanto a algunas cosas se podrán contar con más detalle o con menos y otras con menos detalle. ¿A qué me refiero? Porque en este sentido quiero ser muy claro en términos de accountability, en términos de rendir cuentas a la ciudadanía. Acá no hay primicias, en tanto no haya un secreto de Estado, tendríamos que poder contarlo, y así lo voy a hacer con respecto a las primicias de Horacio. Lo que sí tengo cierta limitación como funcionario público, ya no como académico, como decías, es cuando me refiero en términos calificativos a otros países. O lo tendré que hacer en términos muy generales o eufemísticos, quizá. Y en ese sentido, bueno, la situación es compleja a nivel global, porque hay una concentración en un escenario que es complicado, en términos generales, en términos también de los desafíos que es difícil sostener logísticamente si uno tuviera intención de ir. Estamos en condiciones de sostener logísticamente, económica, financiera y logísticamente una misión en un escenario complicado. Pensá que las dos misiones de República Centroafricana, la MINUSCA y la MINUSMA, la misión en Mali, son las dos misiones con mayor tasa de letalidad de la historia de Naciones Unidas. Hablo de tasas y no de cantidad de personal que ha fallecido, porque hay misiones que tienen décadas y décadas y décadas que siguen continuadamente. Hay países que tienen un interés estratégico en la región, hay países de Europa, países de Asia, estoy hablando en términos generales, por cuestiones incluso históricas, por compromisos asumidos en términos históricos. Vos sabés que en 1884, 1885 hubo una cumbre de naciones europeas donde las potencias coloniales se dividieron de una manera muy particular los diferentes países de África, sin respetar cuáles eran los grupos étnicos y las nacionalidades preexistentes, y después, cuando fue el proceso de independencia en las naciones africanas en los 60 y 70, bueno, se preservaron esas fronteras completamente arbitrarias, caprichosas, inclusive, que se habían resuelto en aquella cumbre de Berlín. Y también, por supuesto, tienen intereses políticos y económicos en esa región. Por recursos naturales, fundamentalmente, porque hay algunas materias primas que son estratégicas. Bueno, habría que evaluar cuál es el interés estratégico de Argentina en esa región, más allá del compromiso positivo de profesionalizar nuestra fuerza, de cooperar con la paz mundial. Sí, yo creo que sí hay un compromiso, y esto también diría que es una política de Estado de Argentina en su región, en conservar a la región como una zona de paz. Creo que el bien estratégico a preservar en la región es la paz, y eso cuando ha tocado la ocasión, al menos en los últimos años, en Haití, o en Colombia, en la misión de desmovilización y desarme de la FARC, bueno, hemos estado comprometidos y ese apoyo ha sido pluripartidario, ¿no?, a la hora de autorizar, digamos, la salida de las tropas. Entonces, para no hacer largo y cansar, el escenario es complejo, pero no por eso nos quedamos parados, y estamos tratando de encontrarle la vuelta en el marco de esto que te decía, y además de las restricciones presupuestarias que tiene el sector, de las dificultades presupuestarias que, bueno, observamos que eso tal vez haya un cambio de tendencia, ¿no?, más allá de la situación económica general que atraviesa el país. Y sí, en ese marco, Argentina ha conseguido ingresar en una misión que data desde 1949, que es la UNMOGIP, que es la misión de observadores de Naciones Unidas para India y Pakistán, un conflicto largo entre dos países muy importantes como son la India y Pakistán, en una misión chica, así que no es poca cosa, tiene entre unos 50 y 60 observadores militares desplegados. Bueno, a partir de enero va a haber 2 observadores argentinos desplegados en las regiones de Cachemira y Jamú,
Y es un orgullo que Naciones Unidas, no es una sorpresa, porque yo insisto, la performance de nuestras fuerzas ha sido, bueno, vos sos parte de ese acervo, ha sido ejemplar. Y bueno, nos han considerado y hemos aceptado, y a partir de enero serán desplegados 2 observadores en esa misión y en esa región tan importante, ¿no? Con 2 países, como te digo, que tienen tanto peso a nivel geoestratégico y bueno, mejor no entrar en más detalle. Bueno, lo otro, sí, decime. Para terminar con África e India, y después pasamos a si hay alguna otra primicia, como uno dice. Hay algo también. Bueno, ahora lo vamos a dividir entonces. No, Vale. yo decía, ir al África no es solamente ayudar a los africanos, es hacer un trade-off, como vos decís, de una alta calificación de tropa, por llamarlo así, en el mercado de las commodities militares en el mundo, con un reconocimiento. Fue un placer escucharlo en estos días a Fernando Petrella, de cómo él ha planteado y cómo se sorprendió la política exterior argentina cuando nos subimos al mundo. Y hay un país como Argentina que levanta las banderas de los derechos humanos, y yo lo tengo, ya es una muletilla. Un chico muerto en Berazategui o en Somalia es lo mismo. Entonces, yo creo que nosotros, esto que bien decís, qué posicionamiento, cómo estamos parados ante el mundo, nos tiene que interesar el mundo. Es decir, nosotros somos lo que queda, somos la definición de lo que no somos con respecto al resto del mundo. Nos toca interactuar en este líquido amniótico que es el mundo con el resto de los países, tener una actitud, y nos identificamos también por cómo nos aliamos, nos comprometemos, nos desarrollamos, y justamente, qué coincidencia, no sé qué es tu opinión, esta dimensión exterior y la dimensión de la defensa es coincidente, es decir, está circunscrito que la responsabilidad de los militares es atender una amenaza, una agresión externa, como cosa fundamental. Quiere decir que nosotros tenemos que saber qué pasa en el mundo, cómo piensa, y me encantaría después desarrollar un poco el tema India y Pakistán, por eso que vos me decías que soy un poco el culpable en algún momento de haber apuntado nuestro interés por allá, y que esto se concrete es un placer. Pero yo creo que es así, nosotros le estamos haciendo un favor a Europa con los migrantes, con los dramas que hay en el Mediterráneo, con Kurdi, con la gente que se ahoga en esa África, que la gente desesperadamente intenta escapar, y que tanto, bueno, es el precio del éxito europeo, porque las metrópolis africanas son las capitales europeas. En un momento conquistaron toda el África. Dime cuántas posiciones de ultramar y te diré qué tan importante eres. Berlín, que vos lo nombraste, ¿no? Sí. En esa complejidad, digamos, claro, son diferentes las misiones de África. Hay una que yo sé que es muy cara para vos, que es la de Sahara Occidental, digamos. Y ahí hay una dinámica completamente distinta. Hay un conflicto tradicional entre Marruecos y la República Saharaui, de reclamos, digamos, para la efectiva transformación y reconocimiento por parte de toda la comunidad internacional de un nuevo país. Pero cuando uno se pone en detalle a ver otro tipo de misiones, el otro día leí un informe, nosotros regularmente recibimos informes sobre las diferentes misiones, en las que estamos y en las que no, porque podemos llegar a estar, o porque hay otros países que tienen interés, solicitan en el marco, digamos, de reuniones bilaterales que tenemos, solicitan, piden o muestran interés por la participación argentina. Entonces, ahí lo que entra, y que podríamos debatir un largo rato, es el perfil que tienen algunas misiones de paz actualmente, los conflictos actuales y lo que puede llegar a venir en el futuro. Por ejemplo, leía la semana pasada, lo tengo bien fresco, pero eso es replicable a otras misiones, 145 grupos armados en Congo habían identificado. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia. Eso no es Chipre, lo llamamos misiones de paz, hay mandatos diferentes,
pero no es lo que sucede en Chipre, no es lo que sucede en el Sahara Occidental, no es lo que sucede en Líbano, no es lo que sucede, digamos, y en otras tantas misiones en las cuales, y en República Centroafricana, que tenemos 2 observadores que están haciendo un gran trabajo. Por ejemplo, el capitán de fragata Sáenz Hinze está trabajando ahora y manda reportes sobre el proceso de desmovilización, desarme y reinserción de un montón también de grupos armados, y ves a los civiles dejando armas. Admirable. Y permitime la expresión poco académica, es un despelote muy grande lo que están atravesando esos países y la cantidad de antagonistas y bueno, entonces también hay que hacer esa lectura respecto a las capacidades y al interés, en la medida que uno pueda manejar esas variables político en empeñar fuerzas militares en conflictos son terribles, ¿no? Son terribles lo que sufre la población civil y la dimensión que vos decías de la importancia de preservar, de cuidar a la gente, de los derechos humanos que son universales, por supuesto, lo mismo Florencio Varela en Somalia, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí y lidiar con esas misiones. Y cuando uno toma la decisión política en determinados escenarios, es aceptar los costos que eso tenga en términos humanos para el propio personal, ¿no? Y no solo por la cuestión de los 150 grupos beligerantes en el Congo, otros tantos en República Centroafricana, o decenas también en Mali, sino en términos de enfermedades. Por ejemplo, con esto de la pandemia estábamos muy preocupados por los 2 observadores en República Centroafricana, que tenía 4, yo no sé si habrán incorporado, 4 respiradores. En Bria, en la ciudad donde está Sáenz Hinze, por ejemplo, ninguno. Y después uno, metiéndose un poco más con el tema sanitario, se da cuenta el terrible impacto que tienen otras enfermedades como la malaria, ¿no? Por ahí uno pone el foco ahora en el COVID, porque lo que está afectando globalmente, transversalmente al planeta, pero, en fin. Uno puede tener la intención, uno puede tener como política de Estado la promoción y el respeto a los derechos humanos, y eso como una bandera de la República Argentina, pero después en algunas misiones sostener eso, llevarlo adelante, implica un montón de cosas, y hay que hacer una evaluación muy sesuda respecto a la participación o no en determinadas misiones. Bueno, estamos con Juan López Chorne, que es el director nacional de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz, y te ofrezco una frase, también uno la saca como de la galera, ¿quién sino nosotros? ¿No? Esto del el famoso R2P, que decimos ahora, el deber de proteger, cómo han cambiado las misiones. Hay 10.000 ejemplos que se podrían llegar a dar, pero el conflicto se ha no solamente desregulado, ha tenido un cambio cuántico, realmente es irreconocible esto que se está hablando ahora de la tercera especie, de la 7ª generación de guerras, de la guerra irrestricta, y podríamos estar hablando, claro, y a la saga vienen los que se supone que más de guerra conocen, que son los mismos militares, que por lo tanto serían los más hábiles como para poder desmantelarlas, pero claro, se necesita una mente absolutamente abierta a estos desafíos, a estos cambios, como cuánticos. ¿Y quién sino nosotros? Yo creo que está asumido en la propia, en el propio rol que tiene el militar, que si no lo hace el hombre uniformado, estamos ahora de luto con un hombre uniformado muerto hace poco en esta urbanidad de la guerra, que a veces yo digo, pero bueno, que sucede muy, muy, muy a menudo. ¿Cómo podemos proteger al civil? Hacer el principio de distinción que el derecho internacional humanitaria nos exige. Ahora, ¿cómo identificar al combatiente del no combatiente? Mao nos metió esa semilla maldita de como pez en el agua, y ya desde hace mucho tiempo el primer esfuerzo que hay que hacer es justamente esa distinción entre el beligerante y el no beligerante, el combatiente y el no combatiente. Pero creo que es un desafío, nos mojaron la oreja, creo que tenemos que tratar de ver qué actitud adoptamos, ¿no?
Sí, yo creo que tiene un nivel de complejidad grande, sobre todo en esos países donde uno no identifica una fuerza militar formal, propiamente dicha, sino que hay muchos civiles armados y donde, bueno, más allá de un conflicto político, histórico, interestatal, nacional, se cruzan un montón de cosas que exceden a la defensa, ¿no? Ya estás hablando de donde hay problemas estructurales que tocan desde cuestiones étnicas, producto de lo que fue, digamos, la tradición colonialista europea, que no lo resolvió, sino que lo empeoró, trasladando gente y pueblos y naciones de un lado a otro, hasta cuestiones económicas, por la disputa de recursos naturales, y donde, bueno, deben intervenir muchas agencias, ¿no? Obviamente, hay instancias donde la intervención de fuerzas militares resulta hasta fundamental para poder generar las bases, para poder atender los problemas estructurales de otros países, de esos países, perdón, pero donde, bueno, la multidimensionalidad que se menciona hace referencia a la multidimensionalidad de los problemas y también la multidimensionalidad de las agencias que deben intervenir para poder ayudar a esas naciones soberanas a resolver sus problemas. Yo no creo que las Fuerzas Armadas sirvan para todo. Sí creo que pueden servir para algunos aspectos importantes en algunos de esos conflictos, pero tal vez no en todos, tal vez no en todos. Y ciertamente la resolución estructural de esos problemas pasa por otros canales. Yo no sé si compartís estas ideas de que una suerte, inclusive impuesta por las leyes y por la propia Constitución, una obligación que tiene lo militar es disuadir a otros países para que no efectúen ningún tipo de agresión que uno tenga que después conjurar. Entonces, lo primero que hay que hacer es mostrar, ojo, mirá que yo tengo esta naturaleza de respuesta, inclusive a partir de mostrar nuestra gente. Vos cuando ves un diplomático, un mecánico, un corredor, un jugador de fútbol, un papa, algo que hace bien o mal, o que se desenvuelve, de algún modo estás mandando un mensaje. Y si vos mostrás un profesional del área que sea, pero en el caso particular de lo militar, prolijo, profesional, serio, vengo muy agrandado, querido Juan, esto te lo tengo que decir, de lo que nos decía Petrella estos últimos, en un comentario, en una entrevista que hicimos, de esta sorpresa. Me causó gracia un chiste que él hizo. Menem estornudaba y le llegaban las aspirinas de todos lados, cuando descubrieron que no éramos tan como a veces los prejuicios, sobre todo internacionales. Y eso nos subió al mundo. Opinable también, opinable, porque cada uno puede, respeto las diferentes opiniones. Pero de algún modo, a ver, en un país que no nos ha ido bien, que hay laudos, que hay prejuicios, y que hay, reconozco, fundamentos como para estar distanciado también de lo militar, qué oportunidad de lucimiento podríamos llegar a tener las nuevas Fuerzas Armadas, los chicos actuales, los actuales militares, como para mostrarse. Vos mirá, vos hablabas de Marcelo, yo te puedo hablar de Claudio, del otro Marcelo que está en el Sahara. Cuando Edmond Mulet nos hablaba que íbamos a ir a hacer una misión en un país que tenía las instituciones funcionando, yo no entendía nada. Decía, ¿dónde? Y fuimos a Colombia, y en Colombia, desde la más alta autoridad, vos a Javier, lo conocés a Javier Pérez Aquino, y después lo llama el presidente a Mozambique. Pero, viste, como buen petizo, agrandadísimo estábamos. Y uno dice, 300 en total, yo sumo nuestros gendarmes, que también maravilloso. Y tendríamos que ser más. No sé si tenés que bueno, decir. Sí, hay una... siempre algo es mucho o poco, no es algo absoluto, ¿no? Es con relación a algo. Uno es alto, bajo, gordo, flaco, con respecto a otra referencia. Sí, en términos históricos, no estamos en un nivel alto de participación, eso es un hecho.
Ahora, si lo medís en términos regionales, descartando el caso Uruguay, que es un caso en sí mismo, es un caso de estudio, junto con el de Bangladesh en el mundo de las operaciones de paz, no estamos tan bajo, Eduardo. Estamos ahí muy finito, pero me animaría a decir que, porque tengo que ver qué ha resuelto en las últimas semanas Brasil en el Líbano, pero te diría que somos el segundo país de América Latina en participación, y en cantidad de misiones, si se concreta la misión en UNIFIL digo bien, esa era la que no charlamos, y en MOGIP estaríamos casi en la misma cantidad de participación de misiones que Uruguay, si no la misma. Cantidad. Por ahí nos están ganando en uno. Ellos tienen un batallón completo en Congo. Sí. Ellos tienen un empeño más o menos de 1.100 efectivos hoy día, más o menos, aproximadamente. Sí, estamos lejos, la distancia es grande con Uruguay, pero estamos segundos. Y la cantidad de misiones, el compromiso en términos internacionales, con Uruguay es muy parecido, en cantidad de misiones en las que participaríamos si sumamos un MOGIP, la de India y Pakistán, y si sumamos UNIFIL, que es la que no charlamos y que estamos viendo de participar junto con España. Así que sí, es verdad, estamos en un bajo nivel en términos históricos, pero en términos comparados, por eso te hacía esa introducción, no es tan bajo, y en términos de la lectura que hay de las misiones de paz, y te acuerdas lo que dije al principio, de dónde está concentrado la inmensa mayoría de recursos, en un sentido literal de la palabra, de las misiones de paz, yo diría que, de vuelta utilizando otro término relativo, bueno o malo, no estamos tan mal, no estamos tan mal. Siempre se puede mejorar y en eso estamos. Por eso, en este año de pandemia, vamos a aumentar un 50% la participación en misiones de paz. No cantidad de gente, no quiero sonar engañoso, pero sí cantidad de misiones. Y no es poca cosa. Bueno, hay una broma que dice una estadística, es como una bikini, me quedo ahí porque muestra mucho pero oculta lo esencial. Está bien, son buenas. Yo a veces también venimos mal acostumbrados a haber sido pioneros en estas iniciativas, de haber marcado el primer centro de instrucción para tropas de paz. Y a alguien le puede llamar la atención, yo a veces bromeo, digo, miren que devaluado estoy, que yo soy coronel viejo, y en lugar de experto en guerra, soy experto en paz. Por supuesto que lejos estoy de poder jactarme de eso, porque uno nunca lo logra, es algo inaccesible, prácticamente inasible, pero yo creo que también siempre invitamos a aceptar este paradigma. Y te invito, y ahora entramos a esto que me encantaría escuchar, respecto a qué linda posibilidad de asociarnos al mercado común europeo, porque me dijiste España, y de algún modo estar cerca de, y es estar, a ver, me acuerdo de la palabra comisario, que suena muy mexicana, como somos medio acá en Argentina, pero eran los que no nos dejaban entrar en el mercado común europeo. Qué bueno sería. Y a veces uno ingresa, hoy España nos recuerda por la ayuda de los buques, de la Armada Argentina que le salvaron la situación. Japón nos recuerda por cosas también duras, militares. Entonces, acá estamos. Aprovechense. Así es. ¿Quién sino nosotros nuevamente? ¿Cómo es esto de España y estas Mira, otras ha habido una propuesta hace unos años de participar, así como nosotros en la Fuerza de Tareas Argentina en Chipre tenemos personal paraguayo, chileno, 12 paraguayos, ahora 6 chilenos, eran 12 hasta hace poco, y un brasileño. Hemos recibido la propuesta, la invitación de España de participar con personal adentro de la Fuerza de Tareas que ellos tienen desplegado en el sur del Líbano, en la misión que se llama UNIFIL, en castellano. O en inglés, perdón, la sigla UNIFIL. Sí. Eso, bueno, ha sido analizado por el Ministerio de Defensa, por la Cancillería Argentina. Parece positiva. Tenemos interés en generar iniciativas comunes en materia de defensa con los países de Europa Occidental. Es una prioridad en nuestra política exterior, que deriva en este caso en la política de defensa, y estamos avanzando en un acuerdo específico
para el despliegue de 2 observadores en esta primera etapa, ¿no? Esto se puede ampliar, de 2 observadores dentro de la Fuerza de Tareas Española. Está en el Ministerio de Defensa ese acuerdo, ya ha sido firmado por España. Hay un par de cuestiones muy técnicas que en torno a los reembolsos y en torno a seguros, que aburriríamos a la audiencia. Si querés lo charlamos, pero No, aburriríamos a la audiencia. Uno dice reembolso, estoy hablando con un licenciado en economía, creo que estamos bien Hay una Vos mirá. dificultad, sí, ahí hay que ponerse de acuerdo en algunas cuestiones. España no le devuelve o no le da un porcentaje del reembolso a su personal, sino que se lo queda el Tesoro, de manera que si ellos se lo dieran al personal argentino estarían generando una situación de discriminación respecto con su personal y eso generaría cuestiones de derecho laboral, en fin. Entonces, son cuestiones muy técnicas. Lo importante es que la decisión política estamos subsanando o encontrándole la vuelta, básicamente, esas cuestiones y por el cronograma de despliegues que tienen ellos y de reunión de tropas en este año tan particular encima, si no llegamos a noviembre, yo tengo fe que sí, en marzo va a estar desplegando esta primera avanzada, podemos ponerlo así, de España, y por qué no pensar en profundizar nuestros acuerdos, nuestra cooperación, nuestro intercambio con España aún más. Y en un escenario que sí hemos analizado detenidamente sus pros, sus contras, los riesgos, los beneficios, en una región tan importante como es Medio Oriente, con todas las implicancias en términos geoestratégicos que tiene, pero también en términos culturales, Eduardo, hay 3,5 millones de descendientes de sirio-libaneses en Argentina. Yo creo que no... Uno, bueno, puede comprometerse o no, pero creo que es una buena razón para comprometerse y no hacerse el distraído. Cuando uno ve a los sirios, por ejemplo, tomando mate, ¿no? Vos sabés la importancia que tiene el mate en Siria. Bueno, hay un vínculo cultural, ¿no? Hemos tenido un presidente de origen sirio-libanés, bueno, la importancia que tiene lo que ha enriquecido esa colectividad y esa cultura a nuestro país. De manera que hasta, te diría, no es exclusivo, pero en términos de nuestro compromiso, en términos históricos y culturales, se justifica estar ahí. Por supuesto hay razones también más duras de política internacional que tienen que ver con involucrarnos, cooperar conjuntamente con Europa y en particular con un país tan cercano a nosotros como puede ser España. La verdad que confluían bastantes cosas. Así que hacia ahí hemos apuntado y hacia ahí vamos y tengo la certeza de que vamos a estar allá. Bueno, se supone que yo tengo que poner orden en esto, yo me quedaría hablando toda la tarde con vos, es un placer, yo te agradezco infinitamente la espontaneidad, la frescura, la posibilidad, porque debes saber, y me habrás escuchado llorar más de una vez lo difícil que es lograr este tipo de contacto. Ahora sí puedo oficializar estos aspectos. Y hablaste de esta cercanía con estos países, y yo estaba ensayando los otros días una palabra, hermana patria. Justamente en estos días estamos dando estamos haciendo unas entrevistas con uruguayos que nos hemos conocido y que es una linda excusa también de integración, de acercamiento. Yo te tiro la idea, hay un batallón uruguayo que seguramente, que lo tenemos acá enfrente, ¿no? Les llegamos a decir, chicos, si quieren nos invitan y seguramente podemos colaborar. Vos sabés que el que maneja los equipos mayores en Congo, ya retirado, es un ex militar y es argentino. Así que una persona es la misión más importante y es la que de algún modo tiene que manejar mayor cantidad de reembolsos en el mundo. Es argentino, lo tenemos de nuestra parte. Yo hablo con él muy, muy seguido, me encanta escucharlo. Y yo creo que podríamos llegar a tener un acercamiento con esto. Hecha la mala acción de la entrevista, que yo darte la idea de ir a Congo, yo te dejo las palabras finales y el cierre de este momento que nos has regalado, con alguna reflexión, un poco a ver el futuro. Bueno, yo digo, dale, Eduardo, tenemos que ser acepto 3.000. el desafío. Soy medio talibán. Voy primero a lo puntual. Encantado de conocer a esta persona, así muy interesante. Uruguay es un caso, para mí es un caso de experiencia comparada. Lamentablemente hemos hablado con el agregado uruguayo, con la idea de hacer un intercambio de trabajo, y ha complicado, la verdad que el año COVID ha complicado la realización de esa reunión, pero
estamos focalizados en ver cómo ha sido la experiencia uruguaya, cómo son los mecanismos de administración de recursos, de sostenimiento logístico de las misiones, es decir, cuestiones muy puntuales que queremos ver cómo atienden los uruguayos y poder imitar y copiar allí donde corresponda las buenas prácticas. Así que bueno, lamentablemente ha complicado realmente mucho este tipo de gestiones que serían simples en otro escenario, encima tan cerca con Uruguay, el tema de la pandemia. Y como reflexión final, sí, decirle al personal argentino que estamos muy orgullosos, que realmente la tarea que hacemos allá es muy importante, que deja a los argentinos muy bien parados. A veces a uno le queda el gusto de que estaría muy bien poder comunicar más, ¿no? Que la población y que la ciudadanía vea de una manera más masiva lo que se está haciendo ya del trabajo, ¿no? Con una cámara en mano, si algún programa de televisión pudiera ir y participar y estar en el día a día del trabajo que hacen y ver el profesionalismo, ¿no? El profesionalismo con el que trabajan y el aporte que hacen a las comunidades, a gente que la está pasando mal, nuestras fuerzas militares, yo creo que sería de gran ayuda. Igual, creo que mucha gente con la pandemia se ha dado cuenta, ¿no? El profesionalismo y el valor que tiene, entre otras cosas, además por otras razones, digamos, tener Fuerzas Armadas. Yo la verdad que he visto 2 encuestas de opinión pública y observo con mucha satisfacción la percepción social que hay hoy día sobre las Fuerzas Armadas y en los niveles en los que está, que creo que son inéditos desde la restauración democrática. Y para cierre, tal vez, si a esa percepción social hoy tan alta de las Fuerzas Armadas le sumamos la posibilidad del FONDEF, creo que puede haber un punto de inflexión en lo cual Argentina se pueda dar finalmente una discusión plural sobre la política de defensa en la agenda democrática y de cara al mundo que viene, que no va a ser un mundo fácil, Y una nación que es la 8ª en superficie del planeta no puede darse el lujo de no disponer de una política de defensa y de unas Fuerzas Armadas equipadas y con capacidad de cumplir las misiones que le han sido asignadas. De manera que creo que, más allá de todas las dificultades que tenemos, estamos en el camino de poder darnos una política de defensa que robustezca nuestra política exterior y que nos permita proyectar influencia respecto a nuestros intereses nacionales. No es posible, no es posible. Necesitamos una política de defensa clara y necesitamos dotar a nuestras fuerzas militares del equipamiento y de las capacidades que necesitan para poder cumplir las misiones que les asignó la conducción política. Así que, bueno, manos a la obra, sigamos adelante, que no aflojen, que vamos bien. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.